las vísperas de lo que pudiera ser ya el arranque y creo que hasta estamos un poquito atrasados porque otros años hemos empezado antes, sobre el tema de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que se va a instalar a mediados de noviembre. ¿Cómo se llegó a este acuerdo finalmente? Porque había dudas de que esto pasara. Bienvenida, señora ministra. Buenos días a todos los que pues te escuchan en tu audiencia. Gracias por la oportunidad. Bueno, la verdad es que yo debo ser muy responsable y ante en qué momento estamos empezando y por qué. Mira, Álvaro, cuando empecé a revisar el tema, este es un ministerio que en la pasada revisión se gastó arriba de $120,000 entre viáticos y corridas a nivel nacional. Nosotros tenemos que ser responsables. Yo puedo hablar pues con mucha responsabilidad por mi ministerio y por las acciones que hemos estado tomando en este sentido. Y por eso pues tomamos la decisión de hacerlo en menor tiempo con audiencias más largas. Es decir, antes se revisaba el salario en sesiones de 4 horas a lo largo y ancho del país, lo que encarecía mucho el costo de la actividad. Nosotros pues lo vamos a hacer en el Ministerio de Trabajo, con sesiones de 6 horas y se puede extender la sesión hasta que cumplamos con los objetivos y escuchemos a todos los técnicos que tengamos que escuchar. También quiero manifestarte que en este sentido nosotros tenemos que ser muy responsables. Y tú lo acabas de decir muy bien con el tema del descuento de los jubilados. Nosotros no podemos castigar al trabajador ni castigar al empleador. Nosotros tenemos que dejar de tener discursos politiqueros diciendo que vamos a aumentar el salario a $1,200, a $1,000, cuando tú sabes que lo que eso trae consigo es desempleo y más informalidad. Nosotros tenemos que empezar a ordenar la casa y desde este sentido también quiero decirte, si la cosa está dura para el trabajador, está dura para el empleador, porque al final lo que va a pasar es que aumente la canasta básica, aumentan los servicios, entonces es una serie de muchos elementos que hay que poner sobre la mesa. También hay un cambio importante. Usualmente los votos, la participación de la mesa estaba un puesto para la CAPAC y 2 puestos para el Consejo, el CONEP, el Consejo de Empresa Privada. En esta ocasión tenemos uno para el CONEP, uno para la Cámara de Comercio y uno para la Cámara Panameña de la Construcción, lo que también va a equilibrar y escuchar todos los sectores, porque no todos los sectores pertenecen al mismo gremio, ¿no? Entonces, de igual forma a la participación de los trabajadores por medio de CONATO y de CONUSI y la participación pues del Estado. En esta ocasión también vamos a hacer la invitación de AMPIME, debido a que el tema de la informalidad también tiene un arrastre de desempleo. Es informal el que no tiene empleo. Entonces, allí también tenemos que buscar un equilibrio para alinear las políticas públicas en vista de esto. La verdad es que son dos regiones. Vamos a escuchar a todos los sectores productivos. Yo he estado revisando cada una de las líneas. En lo personal puedo hablar de una que me llama mucho la atención, la diferencia de costo entre una región y otra, que es los recolectores de basura, lo cual yo tengo que decirte con mucha sinceridad, no estoy de acuerdo porque es la misma basura que hay en Panamá y para el interior, y este tipo de cosas abren la brecha social y no es lo correcto cuando las empresas son privadas. En este sentido, yo sí tengo mis aprensiones de tener un margen tan grande entre una región y otra. Pero bueno, todas estas ponencias tendremos en esa mesa, ¿no? Que espero llegue a consenso. Históricamente solamente 4 veces ha llegado a consenso. Espero que pueda hacerse de esta manera, aunque tengo mis dudas, porque siempre hay un sector que a todo se opone, aunque sea bueno. Ministra, aquí lo difícil va a ser equilibrar precisamente las demandas entre trabajadores y empleadores por zonas y sectores económicos. ¿Usted tiene algún plan, alguna estrategia
porque en el fondo les toca de una u otra manera mediar y al final, si no se llega a un acuerdo, le va a corresponder al presidente de la República y al Consejo de Gabinete tomar una decisión. Así es, así es. De hecho, nosotros hemos estado revisando los antecedentes, ¿no? Y precisamente por eso toco el tema de los recolectores de basura. Nosotros no podemos tener brechas tan amplias entre una región y otra cuando es la misma actividad. Yo creo que en esta ocasión tenemos un sector empleador y un sector trabajador más equilibrado que otras ocasiones, que son conscientes de la situación que tenemos en el país y que aumentar abruptamente un salario mínimo en un primer año en donde apenas se empieza a acomodar el tema de las finanzas en el país es irresponsable, es acentuar el desempleo. Entonces, por decirte un ejemplo y ponerlo de la manera más didáctica posible, si tú tienes una empresa donde tienes menos de 14 trabajadores, que es una pequeña empresa, y te aumentan el salario mínimo de una manera que no puedes honrar más el tema de la cuota obrero patronal, lo que vas a hacer es despedir personas para poder cumplir con lo regular y vas a disminuir tu fuerza laboral y eso no es lo que se requiere. Es decir, aumentar el salario mínimo de una manera irresponsable y populista, de estos discursos que se tiran, no es lo correcto. Escuché al presidente de CONEP hablar en una entrevista y habló mucho de esto, de que sí es necesario hacer un aumento. Ahorita la tasa de inflación está por .69, es decir, 69 centavos por cada $100, lo que indica que hay que buscar un equilibrio para que las personas puedan tener un mejor acceso a la canasta básica, un mejor acceso a sus necesidades, pero de igual, y de asimismo la empresa lo pueda pagar, ¿no? Entonces, creo que el reto más importante es poner en práctica la experiencia que durante todo estos 15 meses de labor, evitando 71 huelgas en este ministerio, llegando a consenso, llegando a la vía directa, creo que va a ser necesario utilizarlo con la mediación del sector trabajador y el sector empleador. Uno de los graves problemas que tenemos es la informalidad. Y Sí. esta oportunidad que tenemos de revisar el salario mínimo no puede de ninguna manera afectar precisamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Lo que tiene que buscarse es un equilibrio de tal forma que logremos que esa informalidad se vaya a la formalidad y no sumar más informales ya a la larga lista que tenemos. Tal cual, por eso en esta ocasión estamos invitando a la participación de AMPYME. Nosotros hace como un mes más o menos abrimos el Observatorio del Mercado Laboral, que nos ha dado data importante del país. Todavía no ha salido la cifra oficial del INEC, pero yo calculo que la informalidad va a estar por encima del 50%, en este momento está en 49%, va a aumentar la informalidad y en su defecto va a aumentar el desempleo, la tasa de desempleo. Recordando lo siguiente, no es este año, es el recuento de la última vez que se hizo una encuesta hasta este año. Nosotros tenemos que tener sensatez, sobre todo sensatez. No es que tengamos un ministerio, un gobierno per se abocado a beneficiar al empresario, micro, pequeño y mediano empresario y gran empresario. Es que nosotros necesitamos que los empresarios estén estables económicamente para que den mejor calidad de vida y den trabajo a los panameños, ¿no? Y en ese sentido es importante tener una mesa con personas sensatas y que sepamos que pues la verdad es que el aumento va saliendo. Sí, tenemos un 4.4% de crecimiento, pero eso
Eso que tanto se dice, tiene que llegar al panameño y tiene que sentirse, lo tienes que sentir tú en tu restaurante, lo tienes que sentir tú en tu programa, lo tiene que sentir la persona que vende ropa al de tal, o sea, todos lo tienen que sentir. Entonces, para que eso se sienta, tenemos que tener políticas responsables y eso tampoco es, a mí me gusta mucho la expresión del presidente, no tengo una varita mágica para que suceda en este momento. Todas las acciones, cuando tú estableces un negocio, tú haces una inversión y esa inversión la recuperas a lo largo de 2 o 3 años de mínimo, entonces de la misma manera sucede, pero nosotros tenemos que hacer ese acompañamiento al trabajador. Yo bajo ninguna circunstancia como ministra, y esto lo hablo como Jacqueline Muñoz, voy a permitir que un trabajador se le afecten sus derechos. Tenemos que buscar un equilibrio y una vez más la empresa privada estoy seguro que tiene que poner sobre la mesa la situación y entender que tenemos 69 centavos. En este momento, hoy, 69 centavos por cada $100 encima de lo que corresponde. Entonces, vamos a partir de ese número para darle una estabilidad al trabajador. Ningún trabajador va a la empresa a trabajar y a ser competitivo y a ser productivo si no está bien en su casa. Entonces, son equilibrios sociales que tenemos que tener y entender que todos los trabajadores cuando llegan también tienen una vida personal y tienen problemas económicos y la esposa está embarazada y tengo que pagar la escuela de los niños y tengo una manutención que pagar. O sea, es una serie de elementos sociales que hay que tomar en consideración. Ministra, hay que reconocer también que Panamá se ha puesto o se ha convertido en un país excesivamente caro. Ya prácticamente hacer supermercado para un panameño es un viacrucis. Y dentro de la región, también Panamá está dentro de los países más caros. No sé si es por la moneda, no sé qué es lo que está pasando en Panamá, que se ha encarecido todo. Y cada vez que vas al súper, todo está más caro. Cada vez que vas a una farmacia a buscar una medicina, la encuentras más cara. Este es un tema que tenemos que analizar también como país para ver cómo resolvemos este problema. Mira, la verdad es que, y repito, desde mi perspectiva, es un tema de irresponsabilidad de legislación. Y no de esta asamblea, sino de asambleas atrás. ¿Por qué? Porque hacemos acciones que suenan bonitas, pero no se sostienen en el tiempo. Como por ejemplo el tema de los jubilados, a los cuales aprecio muchísimo y le han dado al país un montón porque trabajaron por este país. Pero esta es una acción, pero la suma de todas estas acciones, la suma de todos estos elementos y estas leyes que benefician sector por sector, encarecen la vida. Y eso es así. A mí ni siquiera me gusta el tema, el título salario mínimo, porque tú estás minimizando a un ser humano, tú estás minimizando a una persona. Entonces, esas cosas tienen que cambiar mira, y voy a abrir un paréntesis. Yo creo que hablé en este programa hace un tiempo atrás que íbamos a presentar una ley, la ley de pasantías. La ley de pasantías está en una subcomisión porque una diputada quiere que se haga con salario mínimo y de carácter obligatorio porque suena bonito para la gente, pero no es la realidad. O sea, yo no puedo ir a castigarte, Álvaro Peñito, un pasante en un negocio de una persona que lucha todos los días y meterle una obligatoriedad. ¿Tú crees que va a cumplir? No. No va a cumplir. Pero estás castigando 25,000 muchachos que ya tenían una plaza una oportunidad de tener una educación dual, porque realmente esto es una educación dual, y poder tener un trabajo futuro. ¿Por qué? Porque tienes un discurso populista. No puede ser. No puede ser que hoy te castiguen con una ley para los jubilados, aumentándote porque ya la vida subió. ¿Y qué va a pasar después? Va a subir más porque tienes que hacer una compensación. Entonces, ¿hasta cuándo? Tenemos que ser responsables. Y ojo,
Yo en mi vida, en mi carrera, he sido lo más transparente en decir lo que pienso, cuando lo pienso, sea agradable o no sea agradable, pero hay que decir la verdad. Entonces tenemos que empezar a legislar en base a la realidad, no a lo que te imaginas. Entonces, creo que esto es parte de lo que hoy el panameño de a pie está castigado por este tipo, que son curitas agradables al oído en el momento, pero cómo se sostiene a futuro. Esto es producto de eso. Ministra, hablando de generación de empleo y reactivación sectorial, tenemos andando el tema de Chiquita en Bocas del Toro. Se habla de 1.655 contratos para empezar esa reactivación de Chiquita en Changuinola, de los cuales cuántos son permanentes. Se habla también a futuro de 5.000 empleos. ¿Nos puede hablar un poquito de esto? Con mucho gusto. En este momento y la primera etapa era la limpieza y revisión de las fincas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ahora he aprendido tanto de la actividad. Los hijitos de las plátanas van naciendo, de las plantaciones. Entonces hay que ver cuáles están en estado óptimo, cuál es una plantación joven que te produce más banano. Entonces había que limpiar, fumigar todas estas fincas. Por ello se dieron 1.600 contratos temporales todos para revisar la finca y entrar a la finca. Sí, al lado del tallo original nacen hijitos. Nacen hijitos. Y allí hay que identificar cuál es el más saludable para cortar los demás y que crezca el nuevo tallo. Exacto, lo que produce más. Entonces, también tienes el tema de la cigatoga, que es que iba a afectar las plantaciones aledañas, llámese plátano, cacao, todo lo que sembraras en el área. Entonces, había que matar ese tema. De los 1.655, hay 600 trabajadores que ya se les está considerando para la segunda etapa de contratación, porque esto iba a ser gradual. A final de año nosotros esperamos tener 3.000 trabajadores dentro de las fincas, porque ya llega la otra etapa, que es el mantenimiento y embolse. La fruta se embolsa pues para el mantenimiento. Y luego la otra etapa a principios de año, que es el desgaje y empacado, y para que pues salga al mercado y empiecen a salir y tengamos ese número 1 de exportaciones de plátano. La verdad, nosotros como ministerio vamos a acompañar a los trabajadores. Insisto, los trabajadores perdieron su trabajo por la tosudez de una persona y no es justo para el resto de los trabajadores. Y nosotros vamos a acompañar a esos trabajadores 100%. Esta ministra ha ido a Changuinola más veces que yo creo todos los ministros justos en los últimos años, y vamos a seguir yendo y vamos a seguir acompañando a la empresa, velando porque sus derechos se cumplan y porque recuperen sus empleos, ¿no? Evidentemente, en la última planilla que nosotros mantuvimos de esa empresa el año pasado eran 7.316 trabajadores. Ahora se van a contratar 5.000 y aspiro que posterior a que se establezca nuevamente la empresa podamos llegar a los 7.000 empleos, porque también tenemos que tomar en consideración que eso afectó y va a afectar el empleo a nivel nacional y la tasa de desempleo a nivel nacional, porque son la suma de muchos factores. Compromisos de Panamá con la empresa. Panamá no, yo no estoy hasta el momento no estoy en esa mesa. La empresa llegó y dijo que iba a invertir 30 millones de dólares más para restablecer las fincas. Nosotros no tenemos ningún compromiso económico, porque no tenemos de dónde honrar un compromiso económico más que acompañarlo para hacer, fue mero convencimiento de que la empresa regresara. Ahora está viendo el tema del puerto, que los portuarios tengan opciones de tener más estabilidad. Nosotros simplemente, el presidente fue a Brasil, convenció a la empresa. Nosotros tenemos un área muy productiva. Bocas del Toro es un área muy productiva para el tema del banano, porque llueve todo el año, así que todo el año hay producción. No bajamos la producción y creo que eso fue mucho de la conquista que se utilizó
en esa mesa que encabezó pues el ministro de Comercio, el ministro del MIDA en ese sentido. A nosotros como Ministerio de Trabajo nos corresponde velar porque el derecho del trabajador se cumpla. En lo personal, no conozco de ningún acuerdo, ni económico de ningún tipo, que se haya hecho con la empresa, más que conversar con ellos y que retornaran. Yo conversé esta semana, creo que fue entre lunes y martes, con personas del puerto que trabajan en los puertos y me dicen que ya están regresando los contenedores vacíos, a diferencia de otras ocasiones que la empresa decía, me voy, en esta ocasión se llevaron todo, no hay nada, entonces están retornando los contenedores vacíos, están equipándose, entonces todo esto va a dinamizarlo poco a poco. Ministra, no sé si usted está consciente, y esta es una denuncia que hemos recibido en reiteradas ocasiones de empresas o comercios que tienen o contratan trabajadores por 3 meses, salen de ellos, vete para la casa, vuelve dentro de 2 días y vuelvo y te hago un contrato por 3 meses, vete para la casa, vuelve y te hago otro nuevo contrato, y eso tengo entendido que no es legal. ¿Qué dice usted al respecto? Es inmoral, que no es lo mismo. Al final del camino el código lo permite. Y hemos estado, pero hablar de hacer una normativa es satanizar el mundo, ¿no? Y suena muy fuerte. Pero sí, el código te dice que tú eres temporal y después de 18 o 21 días, no recuerdo exactamente, lo contratas y entra como una contratación nueva. Nosotros como ministerio, ¿cómo sancionamos? Y sí tenemos una lista porque le estamos dando seguimiento con el tema del Observatorio del Mercado Laboral y la digitalización de los contratos. Ahora nos damos cuenta qué empresas están cumpliendo y qué empresas están recurriendo a esta actividad, pero ¿cómo la sancionamos? Si no tenemos un marco regulatorio para ello. Presentar una ley en la Asamblea es imposible, solamente con el beneficio de los pasantes, mira todo lo que se ha formado. Entonces, yo creo que llegó un momento en donde vamos a ir un día a la vez, vamos a salir de salario mínimo y vamos a sentarnos con el sector empleador y vamos a sentarnos con el sector trabajador, el cual ahora tengo mucha fe de que podamos llegar a acuerdos. Fue una relación complicada en un principio, pero espero que podamos ir viendo este tipo de temas. Igual que esto está el tema de los extranjeros. Nosotros, y a eso sí tengo un margen más fuerte para poder ejecutar, y de hecho ya se ha ejecutado la solicitud de cierre de aviso de operación por reiterar el extranjero dentro de la empresa. Y estamos haciendo inspecciones y tenemos el QR habilitado para que pongan las denuncias anónimas y llegar a hacer las inspecciones, porque lo más importante es que si hay un extranjero en Panamá esté regulado, pero preservar la plaza de empleo para los panameños. En este momento tenemos una situación de desempleo y priva sobre cualquier cosa a los panameños. Entonces, en este sentido también, ojalá pudiésemos llegar y sentarnos en una mesa y revisar ese tema, porque la ley lo permite. Y quiero cerrar con el tema de su reciente participación en La Haya ante la Corte Internacional de Justicia. Allí los trabajadores denunciaron que Panamá no estaba alineada con la libertad sindical. ¿Qué realmente o cuál realmente es la posición de Panamá con este tema del derecho a huelga y la libertad sindical? Sí, es muy amplio hablar del derecho a huelga y la libertad sindical en conjunto. El convenio 87 habla taxativamente de la libertad sindical, que no es inherente al derecho a huelga. La verdad es que, y va a sonar fuerte así, a palabras necias, oídos sordos, ya estoy acostumbrada a que estos sectores se reúnan contigo y salen y dicen una cosa totalmente diferente a la que escucharon. Pronto va a salir las ponencias de cada uno de los países que fueron 100% alineados con la posición de Panamá. El convenio 87 te habla de libertad sindical, y la libertad sindical en esta administración ha sido uno de los ejes principales. Primero, se acabó el monopolio sindical en este país, de que 5 organizaciones sociales o 5 federaciones sean las únicas que accedan al fondo de capacitación sindical. Ahora hay un montón de sindicatos, hay un montón de organizaciones sociales que tienen derecho a crecer
y que se les abrió la puerta para una libertad sindical y que tenemos aquí la libertad sindical es una cosa, el derecho a huelga es otra cosa y cada estado tiene tipificado en su legislación cuáles son los presupuestos para llegar a una huelga. Y Panamá lo tiene y todos los países lo tienen. El día que nosotros hicimos la ponencia, pues estuvo encabezada por el canciller. Egipto puso una posición igual a la nuestra. Gran Bretaña también. O sea, un montón de países, ahorita no recuerdo, fueron alineados a esto, porque tú cuando firmas un convenio internacional lo firmas con unas aristas, lo firmas con renglones específicos y después en el camino no lo puedes cambiar. Entonces, tenemos que ser responsables en este sentido. La verdad es que cada vez que las mentiras tienen patas cortas, cuando salga todas las ponencias de todos los países se van a dar cuenta que mintieron. Entonces, nosotros no, yo, por ejemplo, no me voy a desenfocar en cosas como esa o escuchar. Nuestra posición como país es respetar los convenios internacionales, es respetar el derecho a sindicalización, es respetar la libertad de agruparse, sea sindicato, sea asociación, y es respetar el derecho a huelga que cumpla con los presupuestos de la normativa del Código de Trabajo. Bueno, ministra, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. ¿Cuándo arranca la mesa tripartita? Después del 15 de noviembre se está llamando la primera reunión. Y debe terminar la última semana de diciembre. Así es. Ok, perfecto. Gracias. Excelente día para usted, señor.